Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Y entonces, al estar meditando este precioso tema de la gracia del Señor, hemos ido comprendiendo que todo cuanto acontece y todo cuanto nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida tiene que ver con la gracia bendita del Dios Todopoderoso. Es su gracia manifiesta a cada uno. Es su gracia obrando, y como hemos estudiado en 1 Corintios 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y no he recibido la gracia del Señor en vano. Y la gracia del Señor, como hemos insistido, es el poder de Dios tocando el corazón de aquellas personas que tienen apertura a Él. Es el poder de Dios tocando directamente el centro de la vida misma de los seres humanos, en especial de aquellos que tienen apertura, que se abren a su gracia, que se abren a su amor, que dejan que el Señor verdaderamente toque sus vidas para transformación. Y entonces el anhelo de Dios es que todos los seres humanos seamos salvos, que todos alcancemos su bendita gracia para salvación. Pero si los seres humanos
persisten en su desprecio, persisten en su necedad de cerrar el corazón al Señor, de tener otras prioridades, realmente no hay nada que se pueda hacer por ellos. El Señor ha manifestado el pleno de su poder en la persona gloriosa de Jesucristo. Pero si las gentes prefieren vivir en ausencia del Señor, nada hay que se pueda hacer. Vimos entonces que esa gracia se ha manifestado a todos los hombres, recibiendo la instrucción de renunciar a la impiedad, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, todas esas cosas que este mundo en ausencia del Señor ofrece, todas las cosas que este mundo en desprecio al Señor le ofrece a la humanidad. Por eso es renunciando. No se trata de consentir con aquellas cosas en el corazón. No se trata de estar consintiendo con lo que me puede destruir, con lo que me puede hacer daño. El Señor declara es enseñándoles que renunciando a toda impiedad, a todo lo que es contrario a la palabra del Señor. No porque yo tenga la fortaleza para por mí mismo apartarme de esto, sino que lo que Dios espera es que yo sea consciente de que estas cosas me alejan de Él, me apartan de Él. Y entonces, cuando yo soy consciente de esto, el Señor viene en mi auxilio. El Señor viene a fortalecer mi vida con su propio poder. Yo sencillamente vengo delante del Señor reconociendo mi condición, reconociendo mis debilidades, para que Él en su poder pueda hacer provisión para mi vida. Por eso no nos podemos justificar delante del Señor. No podemos justificarnos en el hecho de que no, yo soy débil, yo soy frágil, yo soy así, yo nací pecador. No puedo justificarme. Porque es que la gracia, la influencia de Dios, recuerden, gracia es la palabra charis, influencia divina, la influencia de Dios sobre el corazón, que se evidencia en la vida. La gracia de Dios, la influencia, el poder de Dios se ha manifestado, se ha hecho real para salvación a todos los hombres. Entonces nada justifica un estilo de vida necio. Nada justifica un estilo de vida en pecado y en maldad delante de Él. Nada, absolutamente nada. Y por eso el Señor es enfático, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Una renuncia a aquellas cosas que me apartan de Él. Una renuncia a todo aquello que rivaliza en mi corazón contra el Señor. Una renuncia a todas aquellas cosas que me impiden estar disfrutando de la presencia del Señor. A todo. Realmente es a todo aquello que me impide disfrutar con intensidad la presencia de Dios. Para poder vivir en este tiempo con dominio propio, a eso se refiere en este siglo, sobria, justa y piadosamente. O sea, que haya dominio propio. Y el dominio propio es parte de la gracia que Dios nos da en su Espíritu. ¿Sí? La gracia de Dios, por su Espíritu, nos permite tener dominio propio. Como dice el apóstol, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Y parte del fruto del Espíritu es dominio propio. Para que aquellas cosas sencillamente no me manejen a su antojo. Porque ya es la presencia de Dios en mi vida. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Al que no conoció pecado, como vimos el miércoles, por nosotros lo hizo pecado, para que
fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que recibiéramos la justicia, la vida misma del Señor dentro de nosotros. A eso es lo que está haciendo referencia, vivir sobria, justa y piadosamente. Es la vida del Señor instalándose en nuestro corazón, porque ese es nuestro destino. Nosotros nacimos para ser reflejos del Señor sobre la tierra. Por eso Jesús vivió como hombre. Y como hombre, por sus primeros 30 años, Él fue Dios que se encubre. Es decir, no manifestó de ningún modo su poder como Dios. Era un Dios encubierto, Dios sin manifestarse, Dios sin evidenciarse a los seres humanos, Dios encubierto. Y a partir de los 30 años, cuando el Espíritu de Dios descendió en una forma visible para que Juan pudiera identificarlo, entonces declaró Juan de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí ese mundo de poder sobrenatural empezó a hacerse evidente de una manera gloriosa, sublime. Pero esa vida, una vida perfecta, que Jesús tuvo desde que nació hasta el último momento de su existencia aquí en la tierra, una vida perfecta, sin conflictos, sin pecado, una vida libre de maldad. Esa es la vida que el Señor le ofrece a los seres humanos. Esa es la vida que Él quiere que nosotros tengamos, la vida misma de Él. O sea, por eso nos ha ofrecido de su Espíritu, por eso nos ha ofrecido su vida misma, por eso se entregó a sí mismo, como dice aquí, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Él, en la cruz del Calvario, toma toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad, todo lo perverso nuestro, y a cambio nos ofrece su vida. Entonces nada hay que justifique una vida de pecado y de impiedad en su presencia. Nada. Por eso no nos podemos excusar. Necesitamos ser conscientes de que Él nos ha ofrecido su vida misma. Piensen por un momento en eso. Piensen en Jesús como hombre, viviendo en la tierra. Un ser perfecto, sin maldades, sin pecados. Un ser lleno de paciencia, de dulzura, de humildad. Tan humano que aún su familia no podía creer en Él. Sus propios hermanos no podían creer en Él. Lo vieron tan humano, lo vieron como el hermano mayor, pero no podían creer en Él. Mire Marcos capítulo 6. Verso 1. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, a Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas
de alrededor enseñando. Este fue el momento donde Jesús regresa a Nazaret y ya su ministerio había empezado en Capernaum. Ya había hecho milagros, señales, ya tenía los primeros discípulos, aunque no los 12, sino que ya habían discípulos que los seguían. Y cuando llegó a Nazaret, entra en la sinagoga y ahí fue donde en Lucas 4 dice que se le dio a leer el rollo del libro del profeta Isaías, donde todos los ojos de ellos estaban admirados de que él hubiese tenido la osadía de haber leído ese pasaje de Isaías 61, porque ellos leían secuencialmente las Escrituras y justo ese día de reposo correspondía leer al profeta Isaías en el capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Y ese pasaje lo creían ellos que estaba reservado solamente para que cuando el Mesías viniera, fuera él quien lo pudiera leer. De hecho, ninguno de los maestros, por eruditos y importantes que fueran, se atrevían a leer ese pasaje. Hacían una mínima referencia a ese pasaje y declaraban: este pasaje lo leerá el día que el Mesías esté entre nosotros. Pero Jesús ese día, justo correspondía a la palabra del Señor en la perfección eterna de Dios, Isaías 61, y él toma el libro y lo lee, y él lee ese texto de Isaías 61. Y ellos todos quedaron admirados. O sea, ¿por qué tú estás leyendo este pasaje? Si este pasaje está reservado para el Mesías, y tú eres el carpintero, el tectón de la palabra ahí. Tú eres el constructor de hogares, ¿sí? Más que carpintero. Porque recuerden que Jesús, la tradición nos ha enseñado que fue carpintero, pero más que eso. Porque en aquella época el oficio de carpintero no es como el que nosotros vemos hoy día, que trabajaban con la madera, no. De hecho, el oficio más exacto era un constructor, una persona que se dedicaba a construir hogares de piedra. Entonces tenían que pulir las piedras exactamente para irlas acomodando y formar un lugar de habitación, un hogar. La madera no era tan trabajada en esa época, ¿sí? Entonces, qué hermoso es que Jesús trabaja con piedras y las va puliendo. Como dice el apóstol Pedro, piedras vivas, que las va puliendo y las va edificando juntamente para hacer un edificio santo, una morada de Dios en el Espíritu. Entonces lo están diciendo: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Los historiadores dicen que Jesús tuvo 10 hermanos más, o sea que eran 11 en la familia. Y era conocido, muy conocido. Por eso no podían aceptar que él era el Mesías. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Juan capítulo 7 dice que porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que Jesús vivió como un hombre extraordinario, en toda la humildad, en toda la sencillez de un hombre de una familia normal, tradicional de Nazaret, un hombre de una familia normal, hijo de un carpintero, o sea, de un constructor más fácil.
más exactamente. Como constructor, su padre fue instruyéndolo a él, porque los hijos tomaban el oficio de sus padres. Jesús trabajando juntamente con José. Y en esa época en la que el Señor estaba, Herodes estaba construyendo ciudades, en especial una ciudad llamada Séforis, una ciudad con toda la infraestructura de una ciudad romana. Tenía un coliseo, tenía calles, tenía palacios. Y ahí en esa ciudad, muy seguramente que quedaba a unos 5 kilómetros de Nazaret, Jesús trabajó junto con José como constructor. Lo vieron tan humano que no pudieron ver en él al Mesías. Hombre, pero sin pecado. Hombre, pero sin maldad. Un hombre perfecto. ¿Entienden esto, por favor? Esa vida de Jesús como hombre, sin pecado, es la que Él está ofreciendo a cada uno de nosotros. Entiendan, por favor, que era tan humano, que la gente de Nazaret no quiso creer en Él. Se llenó de incredulidad. No es posible que tú seas el Mesías, puesto que tú eres un carpintero, eres un constructor. No es posible que tú seas el Mesías, puesto que durante toda tu vida te hemos visto en medio de nosotros. Te hemos visto asistir a la sinagoga, te hemos visto trabajar con tu padre, hemos visto tu vida en medio de tu familia. No es posible que tú seas el Mesías. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Sí? Una vida humana, pero perfecta, sin peleas, sin contiendas. Una vida sin discusión con su padre y sin discusión con su madre. Una vida de guardar muchas veces silencio. Jesús, porque ellos no lo podían entender. Una vida muy solitaria. Porque cómo relacionarse y cómo tener unidad total con seres pecadores que no amaban al Padre como lo amaba Jesús. ¿Cómo tener esa unidad? Pero cómo mantenerse así sin ofender a su familia, sin despreciarla, sin hacerla sentir mal. ¿Cómo caminar junto a una familia por 30 años? Una familia pecadora, una familia que si bien dice la Escritura que María halló gracia ante los ojos del Señor, era una mujer que no podía comprender la revelación de la palabra, tampoco José. Mantenerse por 30 años en medio de esa familia, aceptándola, aceptando sus desaciertos, aceptando sus errores, sus pecados y amándolos tal y como ellos eran. De hecho, sus hermanos lo vieron solo como el hermano mayor. No lo vieron como el Mesías, por lo menos no hasta que el Espíritu Santo descendió. O sea que para ellos no había entendimiento cabal de las cosas hasta el día de Pentecostés, para sus hermanos y su madre. Pero esa vida perfecta, esa vida gloriosa, es la que el Señor tiene dispuesta para los seres humanos. ¿Entiendes eso? Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros recibamos al interior de nuestro corazón. La vida de Jesús como hombre. ¿Entiendes eso? La vida de Jesús como hombre. Un ser perfecto, un ser sublime, un ser lleno de amor, un ser lleno de pasión, un ser lleno de fuego en su corazón por el Padre. Pero como hombre. O sea, de una manera real, un hombre que trabajaba, que tenía que obedecer a su padre, un hombre que respetaba a su madre, que respetaba a sus hermanos menores. Esa es la vida que el Señor tiene para nosotros. Por eso nada justifica nuestra perversa vida, nada. ¿Sí está claro?
La gracia del Señor se ha manifestado, volvamos a Tito, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, es esperando esa esperanza, ese regalo de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras aguardamos, dice en la Nueva Versión, la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la manifestación plena de Jesús sobre la faz de la tierra. Pero además, la manifestación de Jesús en cada una de nuestras vidas. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y como habla el profeta Zacarías, nos hacemos prisioneros de esa esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Jesús se manifieste en cada una de nuestras vidas. Dice, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tener un pueblo propio, un pueblo propio, un pueblo suyo. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar para sí un pueblo propio, un pueblo que le pertenezca al Señor, un pueblo de su exclusiva propiedad, un pueblo que le pertenezca al Señor, celoso de buenas obras. Y ese pueblo, ¿cómo se manifiesta? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Pero si mi sujeción al gobierno va en contra de la palabra del Señor, hasta ahí llegamos. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, obedecemos a las autoridades, nos sujetamos, pero hasta que esa sujeción no vaya en contra de lo que el Señor ha establecido. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, es una disposición en el corazón. Hacer permanentemente lo que agrada al Señor. Hacer lo que al Señor le agrada, lo que el Señor nos enseñó. Que a nadie difamen. O sea, que no hablen mal de nadie, dice la Nueva Versión. Que no hablen mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Que a nadie difamen, que no hablen mal, que no sean pendencieros. O sea, que no estemos buscando conflicto, peleas, dificultades. Y qué tremendo es que por más que el Señor nos habla de esto, todavía hay tantos conflictos al interior de nuestras familias, de nuestros hogares. Y esa es la gravedad de oír de lejos, de no oír atentamente la voz del Señor. Hay conflictos entre los hogares y personas pendencieras, personas que todo el tiempo están buscando pelea, están buscando conflicto, están buscando crear contienda y división al interior de los hogares.
Padres con los hijos, hijos con los padres, esposos con las esposas, esposas con los esposos, entre los mismos hermanos. Hay familias donde viven 2 o 3 personas y son solo hermanos, ya los padres han partido a la eternidad y no pueden vivir en paz. Esas personas pendencieras deberían vivir solas, irse a vivir solas. Porque quizás la soledad les ayude a reflexionar y a tener respeto por el Señor. Quizás el sufrimiento de la soledad las haga reaccionar. Porque esa persona está camino, es al infierno. Una persona pendenciera está caminando, es hacia el infierno. Entonces, si yo no soy capaz, y el problema no es mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, el problema soy yo. Entonces digo, no, por favor, auxilio. Consígame aunque sea una choza y yo me voy a vivir allá solo o sola. Y allá, quizás la soledad me haga humillarme delante de Dios. Y me haga buscar al Señor. Y mi corazón alcance redención en Cristo Jesús. Pero que no, que peleas. Y gente que uno hace años conoce y en lo mismo siempre. No, ¿qué pasó? No, volví a pelear con mi hermano. No, volví a pelear con mi hermana. No, volví a pelear con mi esposo, mi esposa. Pendencieros. ¿Pero por qué son así? Porque han cerrado el corazón a la palabra de Dios. Y el corazón se les ha endurecido. Se les ha endurecido. Y el problema de esas personas pendencieras que buscan pleito en todo lugar es que todos son unos demonios. Los únicos ángeles son ellos. Todos los que le rodean son demonios, son malos, son perversos. Ellas son inocentes víctimas. Son corderos maltratados y humillados por esta cruel humanidad. Qué tremendo es el día que esa persona se encuentre cara a cara con el Señor. Haberse negado al Señor. Haber negado la posibilidad de la salvación. Porque mientras que una persona persista en ser pendenciera, en ser conflictiva, en ser complicada y problemática, esa persona está en ausencia total del Señor. ¿Entienden eso? ¿Entienden los pendencieros que hay aquí? ¿Cómo es posible que familias que se supone son del Señor sigan en conflicto, sigan agarrados, no se puedan hablar? Yo les aconsejo a esos pendencieros, váyanse a vivir solos. Y en esa humillación, quizás se encuentren con Dios. Quizás. No es garantía, de pronto, una posibilidad. Vivan solos. No le hagan más daño a sus familias. No le hagan más daño a sus seres queridos. Tomen la decisión. No déjeme, yo estoy caminando hacia el infierno. Yo soy un ser, así como lo está describiendo ese hombre. Yo soy ese, yo soy esa. Debo vivir solo. Consígame un apartaestudio, una pieza donde yo haga ahí cualquier cosa y ahí me dedique a buscar al Señor. A ver si en esa soledad mi alma de verdad reacciona al amor del Señor. Porque si van a seguir oyendo el consejo de Dios y cerrándose a Él, ese corazón va a ser cada vez más y más y más de piedra. Y lo que están acarreando es ira para el día de la ira. Si yo soy el conflicto, no le voy a hacer más daño a mi familia. Voy a tomar una decisión en humillación y voy a decir, el problema soy yo, perdón, 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 perdón. Y como el daño que he hecho es tan grande, yo necesito un tiempo de soledad, siquiera unos 40 años, como Moisés en el desierto. Pero no quiero hacerte más daño. De tal manera que el día que nos volvamos a encontrar, ese día mi corazón esté lleno del amor de Dios. Porque hay gente a la que se le ha buscado lado, por otro, por aquí, por allá. Y todo el mundo girando en torno al pendenciero. No, basta ya eso, basta.
Basta. El pendenciero que no quiere redimirse en el Señor, que viva solo. En esa soledad quizás se puede encontrar con el Señor. En esa humillación. Pero hágalo en humillación, no lo haga en rebelión. De verdad, yo soy el problema en esta casa, de verdad. Yo te he hecho tanto daño, les he hecho tanto daño que prefiero irme por ahí. Búsqueme un lugarcito, solo. Yo no me aguanto ni mis propios chiros. Pero quiero encontrarme con Dios porque me parece gravísimo irme al infierno. No, es que el tipo dijo que entonces vivamos solos. Entonces se va a hacer maldades, conseguirse hombres, conseguirse mujeres. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando desde una medida extrema para esos conflictivos que por años su familia les ha buscado lado y no han podido hallarle por ninguna parte. Y que en esa soledad se encuentren con Dios. Quizás después de los 40 años como Moisés, al fin vean la zarza arder y tengan respeto por la voz que les habla. Quiten el calzado de sus pies y cubran sus rostros en respeto y en reverencia por el Señor. Porque estos pendencieros están destruyendo, como dice Hebreos 12:15, brotan raíces amargas en ellos y contaminan a todos los que tienen alrededor. Raíces amargas, hieles que permanentemente están destruyendo y haciendo daño. Y toda una familia tiene que girar en torno al pendenciero, porque son bravos, son arrogantes, son soberbios, y todo el mundo vea, no diga nada, cuidado. Todo el mundo ahí andando en puntillas porque está el pendenciero, y todo el mundo teniéndole miedo al pendenciero, por no crear conflicto, por no crear más. Usted, querido pendenciero, escuche estas palabras. Querida conflictiva, escuche estas palabras y humíllese ante Dios. Y considere el hecho de vivir solo, sola. Porque quizás en ese usted alcance salvación. Quizás. Porque ahora usted está perdido. Si usted vive así, está perdido. Es un hijo del infierno. Entienda eso. Un hijo del infierno. Porque ese no es el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo es dulzura, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad. Ay no, pero que no se vaya, qué pesar, donde el pendenciero se va al infierno. No, es que ahora está en el infierno. Lo que vamos a poner es una manera de que el pendenciero como que reaccione. A ver si de pronto en medio de eso vuelve en sí. Quizás puede ser salvo. Si se humilla, puede serlo. Si no, lo va a lamentar por la eternidad. Porque el ruego del Señor ha sido persistente. Le ha dicho, oye, pendenciero, conflictivo, problemático, problemática, yo soy tu provisión. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo te quiero dar paz. ¿Por qué no la quieres recibir? ¿Por qué rehusas mi misericordia? ¿Por qué rehusas mi justicia? ¿Por qué rehusas lo que yo te quiero dar? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Y no lo estás haciendo un mes, 2 meses. Llevas 10 años, 12, 15, 18 años en esa condición. Y hasta ahora permaneces igual que la primera vez. Con el agravante de que en estos 18 años tu corazón se ha endurecido. Por lo menos tu corazón estaba engrosado. Ahora tiene callo de oír la palabra y no rendirse a él. Despreciar al Señor y su consejo endurece siempre el corazón. ¿Escuchó eso? Despreciar al Señor y su consejo endurece siempre el corazón.
Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿De dónde la recibimos? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice para con todos los hombres, aquí no hay excepción. Hay que ser manso aún con el pendenciero. Lo que pasa es que el manso está bien con el Señor. El que está en conflicto es el pendenciero, el problemático, el conflictivo, el rebelde, el necio. Porque todos nosotros también éramos, mire ese verbo en pasado, éramos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Eso éramos. Esclavos de esa naturaleza perversa de conflicto, de amargura, de lascivia, de resentimiento, de odio, de mal carácter. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos detestables, dice esta otra versión. Porque un ser pendenciero, un ser lascivioso, un ser conflictivo, es detestable. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Porque eso es lo que tiene un ser pendenciero, odio. Se odia a sí mismo. Y el Señor dice que si lo amamos a Él, verdaderamente con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, vamos a poder amar a los otros, pero como nos amamos a nosotros mismos. O sea, un ser detestable se odia a sí mismo, se aborrece a sí mismo. Y si se odia y se aborrece a sí mismo, ¿cómo no va a aborrecer al otro? Por supuesto que sí. Pero el Señor dice ahí que éramos. O sea, si cuando tú lees esto no se aplica a tu vida de que yo era, entonces significa que la salvación no ha llegado a tu corazón, que te has rehusado a Cristo, el Señor, que no estás recibiendo la dulzura y la mansedumbre de Él, porque dice éramos. Si este éramos no es éramos, sino soy, para mí en este caso, la salvación no ha venido a mi casa, no ha llenado mi corazón. Entonces éramos todos así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿de qué somos salvos? De esto, de lo que éramos, de nuestra condición, de ser seres insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, que vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De eso fuimos salvos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, quien reconoce esta condición de que eso era, y quien reconoce esa condición, Señor, ese soy yo, esa soy yo ahora, este es mi presente. Entonces el Señor quiere traer salvación. Porque la bondad se manifiesta para salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, la salvación no son obras, la salvación es por su misericordia. Para esos seres que reconocen quiénes eran. Señor, ¿y quiénes son? En un momento dado le dicen, Señor, sí. Yo he pensado que es mi hermana la perversa, que es mi papá el perverso, que es mi hijo el perverso, que es mi esposo. Señor, no es así. No, porque tú dices que yo debo manifestar mansedumbre con todos los hombres. O sea que el problema no son ellos. Señor, el problema soy yo. Estoy ausente de salvación. Estoy ausente de vida, Señor. Misericordia, Padre. Misericordia. Y a esa persona que reconoce su condición, entonces la salvación empieza a llegar. La salvación empieza a instalarse en esa vida. Y la luz de Dios va disipando cada vez más y más sus tinieblas. Nos salvó no por obras de justicia que nos
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. O sea, es el ser lavados en nuestras vidas lo que nos regenera. Es el lavamiento lo que causa una regeneración. Y eso es lo que necesitamos, todos nosotros. Y si usted reconoce, Señor, yo no era, yo soy. Entonces esa regeneración tiene que llegar es ahora. Señor, por favor, yo necesito el lavamiento de la regeneración. Y noten lo siguiente, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu viene a una vida a regenerarla y a renovarla. Renovar, hacer nuevo. Nueva criatura es. Es regenerar esa persona. Estaba degenerada por su maldad, su perversión, sus odios, su desprecio infame al Señor. Estaba degenerada. Y ahora en el lavamiento por el Espíritu viene la regeneración. La regeneración. Y eso es lo que el Señor busca. Que nosotros seamos regenerados y recibamos la renovación por el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu en una vida. La presencia del Espíritu en nuestro corazón. Así es como vive este pueblo del que estamos hablando aquí. En el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que este pueblo propio, celoso de buenas obras, es un pueblo que está siendo regenerado. En el lavamiento, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese pueblo vive lavado y ese lavamiento trae una regeneración y una renovación por el Espíritu Santo. Un renuevo, una nueva criatura, una nueva obra, renovación. Algo nuevo que el Señor hace, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El Espíritu de Dios está siendo derramado en abundancia, ¿entiende eso? Abundancia. No es escaso. Dice, no, es que yo no he podido cambiar porque es que el Espíritu está como ahí limitado. No, es abundantemente. El cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Es una abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. O sea, que la vida abunde, 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 abunde en el rebelde, en el necio, en el extraviado, en el pendenciero. Abunde en aquel que vivía esclavo de sus concupiscencias y de diversos deleites. Esa vida abundante viene a ese corazón y lo regenera, lo renueva, lo lava, lo limpia. Es una vida abundante, es la vida preciosa del Espíritu en un corazón. La regeneración y la renovación por el Espíritu que Él derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Que este lavamiento por la regeneración y la renovación en el Espíritu tienen que ver con parte del carácter de Cristo como nuestro Salvador. Él nos salva de toda iniquidad, de todas aquellas cosas que nos gobiernan. Pero yo tengo que hablarle a Dios sensatamente, ser una persona honesta y sincera y no desconocer quién es el que habla. No, si yo trato descomedidamente al Señor, no, pues yo voy a ver qué dice el socio.
¿Qué dice el de arriba? ¿Qué dice el parcero? Uy, Padre. No me digan que la gente que fue aterrada esta semana con los truenos estaba diciendo, no, ahí está el parcero. No, mira el parcero cómo está. Quien habla en esos términos no conoce al Señor. Y ahí en esa mañana, en esa madrugada que estaba aterrando esta ciudad, nadie estaba ahí diciendo, no, qué juego. No. Y voy a ver que entonces qué es lo que quiere. ¿Usted qué es lo que quiere pues? ¿Qué piensa usted de la vida? No, ahí la gente está temblando, mucha gente despierta, como diciendo, Señor, ten misericordia. Usted debe tener siempre una percepción de la grandeza infinita de Dios. Que aunque Él se hizo hombre, como hombre vivió en una familia humilde, pobre de Nazaret, que fue un ser extraordinariamente dulce y manso y lo será por la eternidad, no puede desconocer que Él es el creador del universo y el sustentador de todo lo creado. O sea que Él es el Dios temible. No me diga que la gente esta semana estaba ahí, no, mira, qué espectáculo tan maravilloso. No, obvio que mucha gente lo percibió de otras maneras, pero en general la gente era aterrada. Muchos niños se fueron a los cuartos de sus padres. Papi, papi, mami. Tenían miedo. Tenían miedo. ¿Tiene usted temor al Señor? ¿O va a seguir usted hablando desobligantemente al Dios Todopoderoso? No haga que el Señor se manifieste a su vida como el Dios temible. Y lo aterre a usted, la aterre. Porque el Señor quiere es una relación de dulzura, de amor. Pero si usted es irrespetuoso con Él, entonces lo puede meter en medio de una tempestad como esa. Y usted estará aterrado, aterrado. Pero no me diga que la ciudad no, al otro día no solo se oían los comentarios. Ay, mira, y si se dio cuenta, tremendo, ¿no? Otras personas podían estar diciendo, Padre, es justo todo lo que tú hagas. Y si aún quisieras, Señor, acabar con esta ciudad y destruirla, es justo también, Señor, es justo. Es justo. ¿Cuánto respeto hay en su corazón por el Señor? Hay cosas que Dios le está diciendo a la ciudad. No es casual que esto haya sucedido el jueves, amanecer viernes. Y ya ayer, la actividad del volcán tenga que pasar de amarillo a naranja. No la alerta continúa en amarillo. Pero la actividad del volcán cambió de amarillo a naranja. Y lo que dicen los estudiosos del volcán es que se prevé una gran erupción para los próximos días o semanas. Hay una advertencia allí. Hay bastante actividad sísmica, bastantes temblores que hay allí. Dios nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Amanecer el viernes y ya amanecer el sábado. Porque desde las 4 de la mañana de ayer tuvieron que cambiar la señal de la actividad. O sea, una cosa es la alerta. La alerta continúa amarillo, pero la actividad del volcán está en naranja. O sea, estamos previos a una erupción. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sabemos. ¿Habrá un gran terremoto en la ciudad? No lo sabemos. ¿Habrán avalanchas y cosas? No lo sabemos. No sabemos nada. Pero nos está advirtiendo el Señor. No entendimos las señales de octubre sin agua, de diciembre sin gas. No entendimos eso. Entonces el Señor tiene que seguir aumentando y aumentando. Es característico de la manera de ser del Señor. Si ante una pequeña advertencia yo no entiendo, el Señor la aumenta. Y si ante esa no entiendo, entonces el Señor aumenta la intensidad.
y aumenta y aumenta. ¿Sí? Para Dios permitirlo de Haití, muchos años de advertencia, muchos años. Para que murieran 300,000 personas allí y todavía hoy hayan millones de personas viviendo en carpas y en chocitas improvisadas. Es que hubo grandes advertencias. Las tenemos nosotros sobre la ciudad. Entonces, por favor, humillémonos, hermanos. Como nos ha dicho el Señor desde hace unos años atrás, seamos de aquellos quienes atraen su favor y no quienes provocamos su ira. Que atraigamos su favor sobre esta ciudad, no su ira, no sus juicios. Ha estado la ciudad incomunicada el año pasado, recuerden, con los derrumbes. Estuvo incomunicada, pocos días, pero incomunicada. Entonces el Señor nos está diciendo cosas. Pero si usted sigue oyendo de lejos, como bueno, aquí no va a pasar nada, yo sigo lo mismo, en las mismas. El Señor dice, no, por tu corazón no arrepentido, estás acarreando ira para el día de la ira. No me digas que se veía al Señor jugando esa madrugada del viernes. No me digas que estaba jugando el Señor. Que sencillamente quiso hacer un despliegue ahí ya. No, hay advertencias, hay cosas serias que el Señor nos está diciendo. Por eso dice, enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y los deseos mundanos. ¿Sí? Es renunciar. Son decisiones que hay que tomar profundas, intensas, ahora. Ahora. No es después, es ahora. Porque si una persona desprecia al Señor, entonces cuando ya vengan los juicios, el Señor dice, ahora sí, Señor, ahora sí me arrepiento, ahora sí me vuelvo. El Señor dice, ahora no, ya es tarde, ya no. Ya no, ya no. Cierra su oído. Cuando hubo el sitio sobre Jerusalén, 2 años, que no podían entrar nada a Jerusalén, en Nabucodonosor en el 588. 2 años el sitio. Dios les dio esos últimos 2 años, esperando que ellos se rindieran. Les dijo, váyanse con ellos, yo les voy a dar favor con ellos, váyanse. No resistan, no que Dios nos va a dar la victoria, que vamos a pelear, que vamos... No, vinieron y masacraron a los hombres, las mujeres se la llevaron. Les hicieron perforaciones en las narices, en los labios, y les atravesaron aros y atraían un lazo como si fueran animales y se los llevaron hacia Babilonia. Esos últimos 2 años que el Señor les dio fueron determinantes para que ellos se humillaran, se arrepintieran. No quisieron, no quisieron. Vino Jesús mismo y les dio 40 años después de su muerte y su resurrección, 40 años más. Les levantó hombres así como ellos, débiles y frágiles, pero llenos del poder del Espíritu Santo, y dieron testimonio en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y empezaron a extender el Evangelio. No quisieron. Vino Roma en el año 70, los destruyó, los aniquiló. Y como ellos pensaban que tenían tesoros y que se los habían tragado los tesoros, oro y joyas y cosas, entonces empezaron a abrirlos, como a las reses que las abren así en un canal, abrirlos así, y les esculcaron las entrañas para ver si ahí llevaban oro o piedras preciosas. No los escuchó el Señor, ¿entienden eso? Ellos clamaron, Señor, ahora sí, ahora sí. El Señor dijo, no, ya es tarde, ahora viene el juicio. Hermanos, lo que estoy diciendo es que el tiempo de arrepentirnos es ahora. Este es el momento. Ya. Este es el día. Hoy es el día de salvación. Este es el momento de rendir el corazón, de abandonar el mal, de abandonar la iniquidad. Este es el día. No es mañana, ni en un mes,
Quizás no llegue el mes para tu vida. Hoy es el día, como lo vimos hace 8 días en 2 Corintios 6. Este es el día de salvación. Este es el día de rendirnos a Él, de no seguir tomando la vida cristiana como un juego, de seguir pensando que no, que el Señor, que yo voy a seguir haciendo y deshaciendo. No, este es el día. Dios quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso este es el día. Este es el día. Si usted persiste en su necedad, después de una charla como esta, su corazón se va a endurecer más y se va a endurecer más. Y cuando usted clame, después que vengan los juicios, el Señor dice: no, ya es tarde. Ya no vas a ser oído. Ya no vas a ser escuchado. Cuando esas madres tuvieron que ver a sus hijos en Jerusalén, que tiraban a los niños y los atravesaban con lanzas, que llegaban esos soldados fieros, que tan solamente sacaban una espada y las cabecitas de los bebitos volaban lejos entre sus brazos. Ya no quisieron. No quisieron rendirse, ya no fueron oídos. ¿Qué siente una madre? El recuerdo doloroso con el que se va al infierno. La última imagen es que vino un soldado y le voló la cabeza a su hijo, ella sosteniéndolo entre sus brazos. ¿Qué siente ella? El tiempo de volverse al Señor es ahora. De que usted deje de jugar, de que usted deje de ser un mediocre espiritual. Hoy es el día. Tenemos sendas advertencias. Sendas advertencias. Hoy es un nuevo día, un nuevo mes. Estamos en principio de semana. Dios nos está dando una gracia hoy, si quisiéramos oír. Yo le advierto a usted de parte del Señor, que si su corazón desprecia estas palabras, usted va a lamentar haberlo hecho. Y quizá lo va a lamentar por el resto de su existencia eterna. Porque el día de volvernos a Dios, de tomar las cosas del Señor en serio, es ahora. De renunciar, quisiera gritar, solo que aquí por el problema de los vecinos no lo puedo hacer. Pero usted tiene que entender lo enérgico de este mensaje. Lo tiene que entender usted. Tiene que entender la vehemencia con la que el Señor nos está hablando hoy. Usted tiene que entender y dejar de ser un ciego, una ciega necia, y volverse de todo corazón a Dios. Porque está en juego su salvación, no la del vecino, su propia salvación. Lo que usted está despreciando es su salvación. El vecino verá, pero es su propia vida delante del Señor. No piense que el Señor aterró esta ciudad esta semana. No está diciendo algo claro. Él nos está advirtiendo cosas. Usted tiene que entender esto, por favor. Se lo suplico en el nombre de Jesús. No endurezca más su corazón. No endurezca más su corazón frente al Señor. Vuélvase a Él. Arrepiéntase. Renuncie a toda impiedad y a los deseos mundanos. Renuncie. Y está la provisión de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No sea más un mediocre, mirando sus debilidades, mirando sus fragilidades, aterrado sencillamente por unos truenos, pero ya le pasó el aterramiento. Hay advertencias tremendas del Señor, tremendas, que este no es un tiempo para jugar. No, que yo con mi noviecito voy, vengo ahí. Que usted sigue neciando. Le advierto de parte del Señor que lo va a lamentar y va a tener que llorar lágrimas de sangre desde su corazón. Este no es un tiempo para jugar. Si usted jugó con su vida cristiana por años, arrepiéntase ahora, que todavía hay tiempo. Todavía hay una oportunidad de parte del Señor. Pero cuando el Señor ejecute sus juicios, usted le diga a Dios: Señor, ahora sí. El Señor dice: no, ya no te voy a oír.
Me cansé de rogarte. Mujer necia y problemática. Mujer necia y pendenciera. Me cansé de rogarte. Ahora recibe el rigor de mi ira sobre ti. Necia. Mujer necia y sin corazón. Poniendo problema donde vas. Hablando, difamando. Chismeando. Me cansé de ti. Mujer necia y sin corazón. Ese día vas a orar. Y el Señor dice, no, ya no. Porque esa solemnidad y esa seriedad que nos manifestó el Señor en la madrugada de este viernes es una advertencia. Una advertencia seria y solemne. ¿Vas a jugar? Madrugada del viernes, una advertencia. Madrugada del sábado, se incrementa la actividad volcánica. ¿Está jugando Dios? ¿Tú crees? Allá tú. Pero yo soy libre de tu sangre hoy. Como atalaya, te estoy diciendo la verdad de parte de Dios. Soy libre de tu sangre. Soy libre de tu sangre. Si tú persistes en neciar, es tu responsabilidad, no la mía. Porque este no es un tiempo para jugar, para seguir tomando la vida mediocre, que yo vivo amargado, amargada, frustrado, esperando que algún día Dios me lleve. ¿Tú crees? Conocer tan glorioso y tan sublime como Jesús, ¿vas a vivir así? Le hablo a las amargadas y amargados. ¿Tú crees que es normal? Es que yo toda la vida he sido así. Desde que se me murió el esposo, el hijo, desde que se me dejó el novio, la novia, yo soy así. A un ser tan exquisito y tan fino como Dios estás despreciando. Porque Él puede alegrar al corazón enlutado. Él nos puede alegrar. Y podemos venir a su presencia y deleitarnos junto a Él en este fluir glorioso de amor que sentimos por Él. Nos vamos a amargar por los problemas. Yo estoy pasando cosas fuertes en mi vida y me voy a amargar por eso. No, porque sería un desprecio a mi amor. Me duele y lloro en su presencia, pero Él consuela mi alma. Y son más grandes los consuelos de mi Dios que los problemas que estoy afrontando. No hay problema. Me voy a amargar. Voy a venir aquí con cara de depresión. Hermanos, la vida cristiana es muy difícil. Hay que llevarla poco a poco hasta la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Ustedes creen? Sería un infame al venir así. Porque Él dijo, lo vimos hace poco en Isaías 40. Señor, ¿por qué pareciera que está escondido de ti mi camino? ¿Por qué pareciera que tú no me escuchas, no me oyes? ¿Lo recuerdan? Hace 15 días. ¿Lo recuerdan o no? Bueno. Él no dice, hijo, todo va a cambiar. Solo una palabra y todo va a ser diferente. No. Él me dice, ¿sabes qué? Yo doy nuevas fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Y entonces cuando estoy hecho polvo, Él viene y dice, hijo, tengo nuevas fuerzas para ti, porque has venido a refugiarte bajo mi sombra, bajo mi poder. Entonces cuando siento que no puedo más, nuevas fuerzas. Y por eso siento un honor
y un privilegio ser su siervo, ser su hijo. Me siento el ser más privilegiado de la tierra. ¿Vive usted así? Como el ser más privilegiado, como el hombre, la mujer más privilegiada. Vive así, feliz. En medio de sus problemas y dificultades, vive como un ser feliz. No, ¿cómo voy a ser feliz si me pasó esto, me pasó aquello? Ese novio con el que yo estaba tan ilusionadita, ahí salió con nada. Se va a amargar por eso. O esa tristeza le va a ayudar a acercarse más al Señor. ¿Cómo va a vivir? Despreciando esta abundancia del Espíritu de Dios que derramó en nuestros corazones. Despreciando esto. Despreciando la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Va a vivir así. Va a seguir como un necio, como una necia, en una vida mediocre en este tiempo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, o sea, siendo declarados inocentes y recibiendo la vida misma del Señor en nosotros, eso es ser justificados. Ser declarados sin culpa ante Dios, pero además recibir la vida misma de Cristo en nuestro corazón. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de esa vida, de la vida misma del Señor en nosotros. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué vas a insistir? ¿En tus problemas, tus debilidades, tus fragilidades? ¿O en el lavamiento por la regeneración y la renovación del Espíritu, el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador? ¿En qué vas a insistir? ¿En que estoy sola, que no tengo novio? Aquellas ansiosas y afanadas por el matrimonio, les digo que es millones de veces mejor solas que mal casadas. Ay no, yo sí no quiero ser una solterona ahí toda. Entonces ahí Dios le va a preparar un gran naval para que le doblegue esa soberbia. Porque ignoró. No que Dios quiere que usted se quede así. Solo que primero la tiene que preparar a usted. Y tiene que preparar a ese varón. Que a menos que Dios le quiera traer un gran castigo a un varón, se la va a poner al lado. A usted como mujer. Hijo, aquí te traigo este gran castigo, porque como tú eres tan necio, entonces no estemos afanados. Dios sabe todo. Dios conoce todo, los momentos. Yo era un hombre que quería casarme después de los 30 años. Y el Señor mismo me convenció a los 23 años, 23, de que era el momento de casarme. Él me convenció. Yo le peleé a Dios y le dije, no, yo tan joven que me voy a casar. Él me tuvo que convencer. Porque Él sabe que es lo mejor para una vida. Podemos confiar absolutamente en Él. No estés afanada y angustiada, prepárate. No desprecies más la gracia bendita del Señor. Para que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, o sea, las controversias y genealogías y contenciones discutiendo acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y hay personas que no son una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Muchas amonestaciones.
Y aquí está diciendo el Señor, después de una y otra, deséchalo. Tremendo, tremendo. O sea que hay gracia sobre gracia y más gracia sobre nosotros. ¿Cuántas divisiones hemos causado nosotros? ¿Nos ha desechado el Señor? Pero aquí está en su palabra. Solo que esa persona que causa necedad y división y contienda y no se vuelve al Señor, su corazón se endurece. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Puedes estar seguro, dice la Nueva Versión, de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Perverso. La perversión, me decía alguien esta semana, es deleitarse en hacer mal. Esa es la perversión. Una persona que se deleita en hacer mal, en hacer las cosas contrarias. Si usted se deleita fumándose un cigarrillo, es un perverso. Si usted se deleita fumando marihuana, es un perverso. Si se deleita poniendo problema donde va, es un perverso. Es un perverso. Voy a dejar, porque estamos hablando del pueblo. Estamos hablando desde este versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estamos hablando de ese pueblo que Dios está purificando para sí mismo, por gracia. Pero ya no hay más tiempo, voy a dejar solo puesta una palabra ahí en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Noten esto. ¿Para qué te escogió el Señor? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Deuteronomio 7, 6. Ya voy en el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece. O sea, si tú persistes en aborrecer al Señor, aunque Él te llamó a ser un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo que Él amó, Él mismo en persona te va a dar el pago. Dios mismo te va a pagar. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Un pueblo especial. Y mira ahí en el capítulo 14. Verso 2. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo único. Miremos una última cita en Deuteronomio 4. Verso 20. Pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seas el pueblo de su heredad, como en este día. Para que seas el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, amados, Él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Él lo llama pueblo santo, un pueblo único. ¿Entiendes ese llamado? A ser un pueblo único entre todos los pueblos y naciones de la tierra. ¿Vas tú a despreciar ese llamado por seguir aferrado a este mal? ¿Vas tú a seguir despreciando las invitaciones de Dios? ¿Cuántas veces hemos hablado de las deudas, de que no lo hagamos? ¿Y cuántos hombres necios y mujeres necias, endeudados, sin poder tener paz en sus almas y creando gran conflicto al interior de sus familias? Hermanos, vamos a seguir nosotros despreciando el consejo de Dios. Tome usted su propia decisión, pero no ignore que Dios está haciendo solemnes advertencias. Tome usted la decisión que quiera, pero usted ya tiene advertencia de parte del Señor. ¿Por qué no le pide a Dios que le dé la gracia hoy de renunciar a toda maldad de su corazón, a toda la impiedad que le gobierna, a los deseos mundanos de su vida? Que usted pueda abandonar esa vida necia, que usted pueda decir de todo corazón: esto éramos, pero ahora soy una persona en el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Padre, yo te ruego que estas palabras que tú nos estás hablando hoy hallen cabida en cada uno de nuestros corazones. Tú nos estás advirtiendo de una manera solemne, muy solemne, Señor. Tú le estás hablando a esta ciudad de una manera tremenda, Padre, tremenda y portentosa, Dios Todopoderoso. Y el llamado es para toda la ciudad. Por eso toda esta ciudad escuchó, Señor, oh Dios, estos truenos, este llamado de atención, Padre de gloria. Por eso toda la ciudad lo escuchó. Porque el llamado es para creyentes y no creyentes, Padre de gloria. Pero ese llamado especialmente es para mí, Padre de gloria. No es para mi vecino, no es para mi hermano, mi hermana. El llamado es para mí, Señor. Esta advertencia es para mí, Padre de gloria. Y yo te pido que hoy cada persona pueda entender que este llamado al arrepentimiento es personal, Padre celestial. Es para cada uno individualmente, para cada uno personalmente, Señor. No son mis vecinos, mi familia, es para mí, Señor. Es para mí, Dios Todopoderoso. Y por eso danos la gracia hoy de renunciar, Señor, a la impiedad, de renunciar a los deseos mundanos,